Bueno, hermanos, buenos días. Estamos a 24 de agosto del 2025. Nos encontramos en Santa Teresa 6, Huehuetoca, Estado de México, en la congregación Casa de Vida. Y vamos a continuar con los temas que estábamos viendo sobre defensoría de la fe y apologética. En este tema que hemos estado viendo, que esta es la tercera parte, en los dos domingos previos, y continuamos con este, estamos estudiando el tema de el estudio de la religión de los testigos de Jehová. ¿Por qué es necesario esto? Porque si me pueden acompañar a Judas 1:3. Judas es un libro muy pequeñito y está antes de Apocalipsis, o sea, es el penúltimo libro. Yo en lo personal me gozo mucho en el área que es defensoría de la fe y la apologética. Hoy, por ejemplo, había una persona que publicó en Face que el Papa León XIV, que es el Papa actual, pedía que se hiciera oración por la paz del mundo. Pero la persona lo publica en un grupo que no es católico, que es cristiano. Entonces ahí nosotros discernimos y decimos, ok, ¿y Dios va a oír la oración? Porque muchas veces malentendemos, y lo hemos visto, que Dios no escucha la oración del pecador, le es abominable, dice la palabra. Entonces yo cité Juan 9:31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces una persona me contesta, si adoraras a Dios con la misma intensidad y pasión que criticas a otros, las cosas en tu vida serían diferentes. Ahí es donde entra el discernimiento y la defensoría de la fe. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con eso, pareciera que tiene razón. Y si yo recuerdo el versículo que dice no juzgues a otros para no ser juzgado, pareciera que la persona que me contestó eso tiene razón y pareciera que yo por tanto tendría que cerrar mi boca, pero no es así. Ahí entra el discernimiento espiritual. Entonces yo le cito, porque eso es defensoría de la fe, no es pleito, y es tener justo juicio. En Judas 1:3 dice, por ejemplo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces la palabra de Dios nos llama a contender ardientemente por la fe, es decir, con pasión, con denuedo, por amor. Y contender no es pelear, contender es defender lo santo y defender lo justo y defender la verdad. Entonces, en 2 de Timoteo 4:2 también dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Esta fue 2 de Timoteo 4:2. Entonces, la palabra nos dice que exhortemos, que redargullamos. Es lo que la palabra nos manda. En Ezequiel 3:18-19 dice la palabra, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestaste, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, Dios está diciendo, si el impío peca, va a morir por su pecado, pero si tú no le exhortas, si tú no le adviertes de la consecuencia de su pecado, a ti que tú conocías la palabra de Dios y no le advertiste, de ti voy a demandar la sangre de ese impío, porque tú no le advertiste. Les compartí a los hermanos la vez pasada que apenas me llegó unos pacientes y me comentan que tienen preocupación de tener una enfermedad de transmisión sexual porque la esposa del Señor, o sea, la acompañante era su amante. Tenemos una relación, me dicen, y su esposa, dice ella, trae una infección. Y pues a mí me movió, porque digo, o sea, y luego me viene a la mente este versículo y me dice, les tienes que decir. Y la otra voz me dice, no, porque se van a ofender. Como aquí la persona que me dice, no, tú no critiques, tú calla. Entonces yo digo, pero si yo no les digo, me van a pedir a mí la sangre
el pecado de ellos va a estar en mis manos, su sangre. Y pues les tuve que decir, contacto obviamente, acabando la consulta, miren, ¿me permiten compartirles algo? Yo soy cristiano y no sé si me permiten compartirles algo, y es respecto a su relación. Cuando ellos me autorizan, sí, claro, pues les comparto, miren, es que lo que ustedes están practicando es pecado y esto va a tener consecuencias. A lo mejor creen que mientras la señora no se entere no va a haber consecuencias, pero sí las hay, son consecuencias espirituales, le heredan y maldiciones a sus hijos y así. Entonces yo cumplo, gracias a Dios no se ofendieron, pero miren, ya me llama la atención y pues cristianamente discerniendo lo espiritual lo asociamos. Les mandé a hacer un antígeno prostático y salió mal. De acuerdo a las guías de práctica clínica, él tiene 40% de probabilidad de tener cáncer de próstata. Entonces, no es como decir, no, ojalá te dé cáncer por pecador, pero obviamente lo vamos a asociar. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y si él tiene cáncer, ¿quién creen que lo va a cuidar? ¿La amante? No. Las amantes no cuidan. Va a ser la esposa. Entonces, ven cómo, ay, dices, no inventes. Pues entonces lo tenemos que hacer. La palabra continúa en Ezequiel diciendo, pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y de hecho yo les cité ese versículo también a ellos, porque yo me sentí obligado a decirles, ya, que se enoje quien se tenga que enojar, pero es eso es de dar defensoría de la fe. Entonces cuando yo le cito estos versículos a la persona, le digo, Dios nos manda a exhortar a tiempo y a destiempo, Dios nos manda a contender ardientemente por la fe. Si Dios me manda a amar a mi prójimo y yo veo que mi prójimo está pecando y yo sé que la paga del pecado es muerte, condenación en el infierno, por amor le tengo que decir. Y si no le digo, evidencio que no lo amo. A lo mejor se puede ofender, pues ya ni modo, pero por amor le tengo que decir, estoy obligadísimo a decirle, por eso pues se comparte. Entonces esa es la respuesta en defensoría de la fe que uno tiene que saber dar, porque si uno no conoce la palabra, pues te quedas callado, ay no, sí, pues sí, entonces no debo de juzgar a nadie, mejor no le digo nada a nadie, que todos pequen a gusto. No, sí tenemos que decir. Por eso precisamente estamos estudiando esto, porque un día nos va a tocar predicarle a un testigo de Jehová. ¿Y cómo vas a defender tu fe? Tienes que estar preparado. No podemos decirle a Dios, y luego, ¿por qué no le predicaste? Es que no sabía. No, tenemos responsabilidad nosotros mismos en compartir la palabra. No sé, por ejemplo, que si sabías, mi tía Silvia fue testigo de Jehová. Ya no es gracias a Dios, pero lo fue. Entonces es un ejemplo. Tenemos que dar defensoría de la fe. Por eso igual otra cosa importante es, ¿cómo opinas de algo que no conoces? No puedes, no es ético. Primero tienes que meterte, indagar, conocer y ahora sí dar una opinión fundamentada. Por eso es este estudio. Hemos visto diferentes temas, por ejemplo, que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús, niegan la divinidad del Espíritu Santo, niegan, dicen, por ejemplo, que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces es saber cómo contestar. Por ejemplo, también ellos tienen autoridades que consideran infalibles. No, el cuerpo gobernante, que son sus líderes, no, ellos no se equivocan, ellos representan a Dios. Y cómo contestar igual con la Biblia. Entonces esa es la defensoría de la fe y la necesitamos porque tenemos que dar defensoría. Imagínense lo importante que es, porque de lo que nosotros digamos, hablamos, compartamos o defendamos depende si se salva o no una persona. Dios hace la obra, pero nosotros en nuestra ignorancia podemos ser piedra de tropiezo y no debemos de ser piedra de tropiezo. Bueno, entonces ya con este preámbulo continuamos. La quinta parte del tema con los testigos de Jehová es abuso sexual infantil. Cuando tocamos el tema de abuso sexual infantil, casi siempre a la mente se nos viene la Iglesia Católica. Y sí, pero desgraciadamente no es la única. Los testigos de Jehová, los mormones y la luz del mundo, wow, ahí se ve una perversidad horrible, porque los niños son la cosa más hermosa que Dios crea. Ellos traen todavía esa pureza bonita, esa inocencia. Dice la palabra que de los tales es el reino, y a nosotros nos manda a ser como niños, en el sentido de depender del Padre. Entonces cuando tú ves este tema, pues es algo que nos mueve, nos indigna, nos duele, pero es real y lo tenemos que tratar. Entonces
este es un fruto de la carne, obviamente, dice la palabra, por sus frutos lo reconocerán. Entonces, si tus líderes de tu religión hacen esto, ¿eso es de Cristo? No, esos son frutos de la carne. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama Pastoríen el rebaño de Dios. Este libro es la guía que usan los ancianos. Los ancianos vienen siendo como los pastores de la congregación, pero este libro no es de acceso público. Bueno, ahorita por internet sí, pero este libro los congregantes no lo deben de tener y eso está mal. Imagínense si nosotros no conociéramos nuestra Constitución de México. Entonces, este libro está dividido en diferentes secciones. Y solo las vamos a mencionar rápido. Por ejemplo, hay una sección, ancianos cooperan como un cuerpo, el comité de servicio de la congregación, el coordinador del cuerpo de ancianos, el secretario, que son autoridades que están ahí, el superintendente de servicio, que es una persona que va supervisando congregación por congregación, el conductor de estudio de la atalaya es el libro que ellos utilizan como su revista, el superintendente de grupo para el servicio del campo, nombramiento y bajas de ancianos y servicios ministeriales, los precursores, que son los que van en la calle compartiendo, todos los hemos llegado a ver, el superintendente de circuito, asuntos médicos. Por ejemplo, hablamos también de lo de la transfusión sanguínea y cómo refutar. ¿Cuándo formar un comité judicial? Un comité judicial es, alguien hizo algo, vamos a juntarnos para ver qué hacemos. La pornografía, el abuso de menores, preparación para las audiencias judiciales y procedimientos para las audiencias judiciales. Llama la atención que precisamente tienen toda una manera de actuar en el tema específico del abuso de menores. Quiere decir que no es raro. Y dentro de estos también hay otros subtemas que son factores jurídicos, reclusos, pornografía infantil y sexteo, factores bíblicos, ayuda espiritual a las víctimas de abuso, investigación de acusaciones, el comité judicial, que es cuando se hace la reunión para ver quién es inocente y quién es culpable, comité red de readmisión, porque lo vamos a ver, readmiten a los abusadores, restricciones que tienen los abusadores, archivo, porque los testigos de Jehová tienen un archivo donde todo lo que acontezca lo van a poner en notas y esas notitas las guardan. Cambio de congregación, cambian a los abusadores de congregación, una práctica que hacen también los católicos. Notificación a las autoridades, que de hecho vamos a ver que no se refiere al gobierno ni a la ley. Y mala conducta sexual solo entre menores, ¿ok? Entonces vimos cómo hay un lineamiento específicamente en el tema de abuso sexual infantil. Y eso ya de facto llama la atención, como que ¿por qué lo habría de ver? Aquí, por ejemplo, vamos a ver de qué habla el comité judicial. Dice, si el cuerpo de ancianos, que dijimos que son como los pastores, concluyen que hay una prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso sexual de menores, el coordinador debe de comunicarse primero con el superintendente de circuito. El superintendente designará a un anciano de la experiencia para que presida el comité judicial y el cuerpo de ancianos seleccionará después a los otros miembros. O sea, aquí está hablando de que hay expertos en el tema de abuso sexual. Oye, ¿y por qué debería de haberlos? ¿Y quiénes van a estar en el comité? Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará a ancianos de experiencia para que lo integren y designen al presidente. Si el pecado se demuestra y el pecador no se arrepiente, debe de ser expulsado. Ah, ok, entonces si tienes un violador, no, pues perdón. Ah, bueno, esto no pasó. Oye, o sea, eso es discernimiento. Por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. Censura es decir, ok, hermano, les hago un comunicado, tal hermano hizo un pecado grave, no dicen cuál. Tal hermano hizo un pecado grave y él es censurado, o sea, él ya no va a servir, él ya no va a participar en actividades, pero no te especifican qué pasó. Y dice, el anuncio servirá de protección a la congregación, no se procede judicialmente contra las víctimas de abuso sexual. O sea, y si el cuerpo de ancianos considera que la congregación debe tomar medidas en el caso de un menor que participó voluntariamente en el pecado, 2 de sus miembros deben llamar al departamento. Bueno, dice notificaciones a las autoridades. Uno supondría, bueno, sí notifican a las autoridades, pero cuando lees esa parte, eso es lo único que dice. Dice, es posible que de vez en cuando las autoridades notifiquen a los ancianos que en su zona vive un delincuente sexual y que revelen la dirección y quizás la naturaleza del delito. En ese caso, los ancianos anotarán la dirección en la tarjeta de territorio correspondiente con la indicación no visitar. A eso se refieren con notificar a las autoridades. Algo que
que en su tiempo yo estudié de este tema es que, digamos, tú eres padre de la víctima, del niño que fue abusado. Los ancianos y los hermanos que son conscientes de eso se van a acercar a ti y te van a decir, tú si quieres puedes denunciarlo a las autoridades terrenales, pero a Dios no le agrada. Dios quiere que lo arreglemos nosotros aquí. Dios quiere que Él se arrepiente y que tú lo perdones. Tú puedes denunciar, pero a Dios no le agrada. Entonces, como están bien adoctrinados, no denuncian. No denuncian. Y ahí te das cuenta del grado de adoctrinamiento que tienen estas personas. Prefieres sujetarte a ellos que hacer el bien por tu hijo. ¡Wow! Eso precisamente es una secta, adoctrinamiento. Y hay personas que no saben este show. Ahora, los JW, que así normalmente abreviamos a los testigos de Jehová, en Australia ocultaron poco más de 1000 casos de presunto abuso sexual durante 60 años, a pesar de haber mantenido registro de ello, informó una comisión gubernamental encargada de investigar abuso a menores. Este estudio, que es un reporte de caso en Australia, cuando yo recibí visita de los testigos, yo se los presenté, lo leí, se los traduje, se los resumí, les hice anotaciones y se los entregué en sus manos. ¿Qué creen que hicieron? Lo agarran y me lo devuelven. Eso es apostasía. Entiéndase, es mentira. Tú quieres hacer ver mal a la religión de Dios, porque ellos son santos, y si tú presentas algo en contra de estos santos, tú eres mentiroso. Digo, wow, o sea que aquí hubo 1000 falsos que abusaron, que fingieron recibir abuso sexual, y hay 1000 tarjetas falsas porque todo se registraba, y te quedas, ahí yo sí me quedé, wow, no inventes. Eso sí es adoctrinamiento. Entonces, te das cuenta que esto precisamente sí es una secta, porque ese es el comportamiento de una secta. Mis líderes son incuestionables, y quien hable mal de mi líder es del diablo. Así, para pronto. Y está mintiendo, obviamente. Ahora, confrontando el argumento con la Biblia, en Romanos 13, del 1 al 5 dice, todos deben, ¿qué dice? Someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librar del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Nosotros como cristianos realmente tenemos ese llamado, nos tenemos que sujetar en todo, ¿vale? Yo contaba, porque yo lo llegué a comentar y el pastor lo sabe. Yo ahorita lo que tengo que corregir es mi agua, porque no está como debe de estar en regla de las autoridades. Pero está el plan, pero falta ya estoy en eso. Pero la realidad es, si ya lo tengo, si ya tengo la economía que voy a ocupar, lo tengo que hacer y estoy en proceso de. Pero lo reconozco para que el enemigo no me humille, no me haga caer, me avergüence, perdón. Y lo acepto y estoy en proceso de corregirlo. Ahí se ve la iniciativa. Ahora, si dice de las autoridades, por ejemplo, si a un familiar mío, no sé, pues hiciera una práctica así de estas aberrantes, pues se denuncia a la autoridad y de acuerdo a la autoridad. Y es falta de amor, no, es obediencia, y por obediencia se te tiene que exhortar, y lo que tenga que pasar pues tiene que pasar de acuerdo a las autoridades. Entonces los testigos no se sujetan a las autoridades porque no denuncian esas cosas. ¿Okay? No, yo igual de lo del Lábaro Patrio, que no nos saludan. Ajá, porque el saludar es como respeto a lo que representa la historia de nuestro país. Hay gente murió para que nosotros tuviéramos las garantías y derechos que hoy tenemos. Es por respeto, no es idolatría. Y ellos tampoco obedecen esa autoridad. ¿Vale? Ahora dice, ya ese fue el tema de abuso sexual infantil. Otra cosa de ahí, de cosas feas del abuso. Ellos se basan en que, porque la palabra hay una parte donde lo dice, pero por eso se entiende, hay que discernir. Para que acuses a alguien tiene que haber 2 testigos.
para hacer una acusación. ¿Cómo vas a tener 2 testigos de un abuso? Y había lo frenaban con eso, Y después lo que hacían era confrontar. A ver, dime frente al abusador que el abusador te abusó. O sea, a un niño traumado, dolido, con el dolor de lo que le hicieron. Son prácticas aberrantes, y todo esto estuvo en ese caso de estudio de Australia. Ya no lo hacen porque pues ya los atraparon. Incluso en ese caso de estudio, el mismo cuerpo gobernante tuvo que testificar, o sea, las autoridades chonchas, y ahí se evidenció que era real, hubo abuso y no se denunció. Bueno, en el tema de las profecías falsas, ustedes han llegado a escuchar que frecuentemente se dice Jesucristo viene ya, Jesucristo viene ya. Y sí, Jesucristo viene ya, pero el tema es que no sabemos exactamente cuándo, o en qué año, o en qué fecha. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús va a venir. ¿Sabemos cuándo? No, pero sabemos que va a venir y que no tarda. Por eso nos tenemos que poner las pilas. El problema es cuando alguien se atreve, sin miedo, sin temor a Dios, a dar una fecha. Por ejemplo, los testigos de Jehová, vean todas esas fechas. En el 1874 decían que Jesús venía y era el fin del mundo. En 1914 decían que era el fin del mundo. Cuando no ocurrió, dijeron no, nos referíamos a que Jesús ya empezó a reinar en el cielo. En 1918, igual otra vez destrucción de todas las iglesias menos de los testigos. En 1975 decían que iniciaba el reino milenial, que no, obviamente tiene que venir Jesús para que inicie el reino milenial. En 1984 profetizaron que la URSS, la Unión Soviética, hoy Rusia, que ya no es la Unión Soviética, ahora es Rusia, seguiría existiendo hasta la Segunda Venida. Obviamente no pasó. En 1995 publican que el fin será antes de la generación nacida en 1914, malinterpretando Mateo 24. Y esa generación hoy tendría 110 años, ya todos se murieron. Y después sigilosamente la fueron retirando. O sea, hay falsos profetas, sí. ¿Y cómo identifico a un falso profeta? La palabra... bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, dentro de estas profecías hay una casa que se llama Bet Sarim, porque ellos estaban tan seguros en sus profecías que ellos decían que Abraham, Isaac, Jacob, David, José iban a resucitar, y ellos preparándose para esta resurrección compraron esta casa, y Bet Sarim quiere decir la casa de los príncipes, y ellos, su intención era que estos resucitados vivieran ahí. Así estaban de seguros ellos de esta profecía, pero la realidad es que no fue así. En el libro de la Salvación de 1939, página 311, leemos: en San Diego, California, hay un pequeño terreno en el cual en el año de 1929 se construyó una casa conocida como Bet Sarim. Las palabras hebreas Bet Sarim significan casa de príncipes, y el propósito de adquirir esa propiedad y construir la casa era que hubiera alguna prueba tangible de que hay algunos en la tierra hoy en día que creen completamente en Dios, Cristo Jesús en su reino, y que creen que los hombres fieles de antaño serán pronto resucitados por el Señor, de vuelta a la tierra, y que se encargarán de los asuntos visibles de la tierra. El título de propiedad de Bet Sarim está en nombre de la Watchtower, los testigos de Jehová, como depositaria, para ser usada por el presidente de la sociedad y sus asistentes por el momento. Después de eso, para estar para siempre a la disposición de los príncipes ya mencionados en la tierra. Y aunque los incrédulos, que se llaman nosotros que no creemos eso, se han mofado y hablado desdeñosamente de ella, se mantiene como un testimonio en el nombre de Jehová, y cuando los príncipes vuelvan y algunos de ellos ocupen la propiedad, esto será una confirmación de la fe y esperanza que indujo el edificio de Bet Sarim. O sea, ellos estaban seguros que iban a resucitar en 1914 y iban a vivir ahí. ¿Qué pasó? Dice que entre aquellos que serán fieles representantes y gobernantes visibles del mundo se encontrarán David, quien una vez fue rey sobre Israel, Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, José, antiguo gobernante de Egipto, y Samuel el profeta, y otros hombres fieles nombrados con aprobación en la Biblia de Hebreos capítulo 11. La Watchtower tendrá bajo custodia dicho título perpetuamente para el uso de cualquiera de los hombres mencionados arriba, como representantes del reino de Dios en la tierra, y estos hombres tendrán la posesión y uso de la propiedad escrita anteriormente como ellos consideren oportuno para la obra a la que han sido llamados. Cualquier persona que intente tomar posesión de dicho edificio deberá primero demostrar su identidad. A ver, ¿cómo resucitas a David? A ver, tu credencial. Su identidad
a los oficiales de dicha sociedad como la persona descritas en Hebreos capítulo 11 y en esta escritura. O sea, estaban seguros, van a resucitar y ya tenemos casita para que ellos la ocupen. Obviamente no pasó, pero ahí se ve que sí tenían mucha seguridad. Ahora sí, ¿cómo identifico a un falso profeta? ¿Cómo sé que es un falso profeta? En Jeremías 26:16, y lo vimos igual cuando se dio el tema de los falsos profetas, que fue un tema específico, dice la palabra: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profeticen, ellos conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Lo que acabamos de leer, ¿qué fue? Fue su fantasía, eso no lo dijo Dios. Dios nunca puso en la Biblia 1914, compró una casa para los príncipes, es su propia fantasía. Y este es el importante. En Deuteronomio 18, 20, 22 dice la palabra de Dios: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso está en el Antiguo Testamento, en la ley judía. Hoy obviamente no vamos a matar a nadie, pero así de pesada era la ley y la postura de Dios contra los falsos profetas. Y aquí es cómo identificas. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. ¿Vale? Hay algo que nosotros llamamos temor santo. Temor santo es tomar las cosas de Dios con muchísimo respeto. Pero cuando tú ves mira, llegó el profeta, no, yo te veo, en 2 años vas a estar en Houston, vas a hacer esto y lo otro, eso es adivinación. Si tú lees a los profetas del Antiguo Testamento, era juicio. El profeta llegaba con un mensaje de Dios y decía: va a caer juicio contra ti, porque estás practicando tal o cual pecado, porque no te has arrepentido, porque te has apartado del Señor. Esos eran los profetas. Hoy en día hay ese tipo de profetas. Como tal, la palabra dice que Juan fue el último. Entonces, cuando vas a una congregación de profetas y apóstoles, que igual apóstoles ya no hay, no van de acuerdo a la palabra. Y esos profetas nunca te exhortan, siempre te van a adivinar y van a endulzar tu oído. Tú vas a ser como David y tú te vas a levantar y te endulzan el oído. Y si tú no disiernes la palabra, pues vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque se oye bonito y me hablan bonito y me dicen cosas que yo quiero escuchar. Entonces aquí el punto es: ¿los testigos de Jehová son falsos profetas? Claro que sí, la palabra es clara, profetizan y no pasa, son falsos profetas. Ahora, otro tema es la institucionalización del bautismo y la salvación. Leemos en la Atalaya del 1 de julio del 2006, en la página 26. Esta es fuente de los testigos, dicen ellos: muchas iglesias prominentes de la cristiandad siguen bautizando a los bebés. Además, a lo largo de la historia, los gobernantes y los líderes religiosos de las naciones supuestamente cristianas han bautizado a la fuerza a los paganos conquistados. Pero ni el bautismo de bebés ni el bautismo forzado de adultos tiene fundamento bíblico. Obviamente están haciendo alusión a los católicos. Ustedes saben que en la iglesia católica el bebé lo bautizan. Ahí lo salpican, no, pues ya está bautizado y ya. O sea, ¿qué sustento tiene eso? La palabra dice: arrepentíos. O sea, arrepiéntete de tus pecados y conviértete. ¿De qué se arrepiente un bebé? ¿Cómo acepta bebé a Jesús? ¿Cómo el niño va a discernir? No, sí, Jesús es el Salvador. ¿Han oído de la parte cuando se le predica a un eunuco, que él estaba leyendo y llega el apóstol y le predica el nombre de Cristo y le dice: si crees, puedes bautizar? Le dice: ¿qué impide que yo me bautice? Aquí hay un río. Y el apóstol le contesta: si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Y lo bautizó. Un niño no puede creer, es un niño, ¿vale? Entonces la JW dice: no bautices a niños, no bautices a la gente a la fuerza. Ok, vamos a ver qué más dicen. Dice en la página de la JW, cuando hace preguntas frecuentes, dice: ¿enseña la Biblia que se debe bautizar a los bebés? Y ellos contestan: no, en la Biblia no aparece la idea del bautismo de bebés. Algunas religiones realizan una ceremonia en la que bautizan a los bebés salpicándoles o derramándoles agua en la cabeza.
y se les pone nombre, pero el bautismo cristiano es para los que tienen la edad, esto es lo de rescatar, los que tienen la edad suficiente para entender las buenas nuevas del reino de Dios y creer en lo que aprenden. ¿Estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Los que tienen la edad suficiente de entender las buenas nuevas. Estas personas deben de escuchar la palabra de Dios, aceptarla y arrepentirse, cosa que un bebé no puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en la zona de comentarios, podemos leer testimonios. Cody, un niño de Inglaterra, dice: gracias por esforzarse, es un niño que les escribe a la JW, a los testigos, gracias por esforzarse tanto por hacer la jw.org, Broadcasting, y los videos de Caleb y Sofía, que son unos videos infantiles que ellos hacen. Gracias por hacer que la Biblia sea más fácil de entender. Me bauticé cuando tenía 8 años. Cuando sea mayor quiero ayudar a construir salones del reino y también quiero trabajar en Betel. Ahora tengo 9, así que ya me falta poco. Ok, ahora, ¿un niño de 8 años puede entender, puede discernir? Quizás sí, la realidad es que quizás sí. Y no habría problema si fuera bautizado para Cristo Jesús. Pero el tema lo vamos a ver más adelante. Yo me acuerdo que cuando los testigos me visitaban, yo les era honesto y les decía, si yo hubiera venido cuando yo tenía 15, 18 años, me convencen, porque son muy buenos hablando. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado discernimiento y hoy sé, conociendo la palabra, lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Cómo vas a identificar lo que es una verdad y lo que es una mentira si no conoces la verdad? Y la verdad es la palabra de Dios, porque si no la conoces, viene cualquier persona, te la presenta, te habla bonito y ya te convenció. Y si yo hubiera estado más joven, ellos me pudieron haber convencido. Otro testimonio: tan pronto como aprendí a leer y a escribir, se matriculó a la escuela del ministerio teocrático y llegó a ser publicadora. Debido a su amor por Jehová, se bautizó a los 7 años. Y otro testimonio, bajamos más. En el verano de 1946 me bauticé en la Asamblea Internacional de Cleveland, Ohio, aunque apenas tenía 6 años. O sea, ahí sí, o sea, un niño de 6 años, ¿creen que va a tener la edad suficiente, el discernimiento suficiente para tomar una decisión tan importante? No habría problema, insisto, en Cristo, en la fe verdadera de Cristo. Pero los testigos de Jehová no son la fe verdadera de Cristo. Y si tú te bautizas ahí, te vas a meter en una situación que más adelante vamos a ver. Dice, se ha arrepentido... aquí. Cuando una persona se bautiza en los testigos de Jehová, le van a hacer 2 preguntas. Y es importante discernirlas. La primera pregunta, ¿se ha arrepentido de sus pecados? ¿Esa tendría valor? Sí, tendría. Se ha dedicado a Jehová, ahí comillas. ¿Por qué? Porque ellos van a asociar dedicarse a Jehová a dedicarse a la JW. O sea, el bautismo es a la JW y fidelidad a la JW, no a Dios ni a Jesús. Y si se dan cuenta, aquí ni se menciona a Jesús. Y ha aceptado que... sí se menciona que es el medio que Dios ha provisto para la salvación, pero nos damos cuenta que no es el bautismo trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mandan. Pero aquí lo que se rescata es que cuando dice Jehová se refieren a la JW, no propiamente a Dios. Y la segunda es de mucho interés: comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová. Atención, no está diciendo que pruebas públicamente que eres cristiano. Cristiano, dígase a todo aquel seguidor de Cristo. Somos cristianos, gloria a Dios. Pero ellos no te lo presentan así. Te están diciendo, si te bautizas, eres testigo de Jehová. No cristiano, testigo de Jehová. Y que desde ahora formas parte de la organización de Jehová, o sea, de los testigos de Jehová. O sea, te están haciendo que hagas un pacto, y tú ni cuenta te das, con la JW, no con Dios. Con la JW, no con Cristo, para cargar el nombre de la JW, no el nombre de cristiano. Ahora leemos igualmente en la página de los testigos. ¿Creen los testigos de Jehová que son los únicos que se salvarán? Ellos contestan a la gente en general, no. Millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová tendrán una nueva oportunidad de alcanzar la salvación. La Biblia explica que en el nuevo mundo que Dios promete va a haber resurrección así de justos como injustos. Además, todavía hay mucha gente que puede empezar a servir a Dios y ganarse la salvación. Servir a Dios se refiere a la JW.
De todos modos, no nos corresponde a nosotros decidir quién se salve y quién no. La responsabilidad de juzgar a las personas está en manos de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quitándolo de servir a la JW, nadie puede decir quién es salvo y quién no es salvo, solo Cristo, porque Él es el que va a juzgar. Una cosa de una secta es que una secta privatiza la salvación. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Si no eres católico, no eres salvo. ¿Qué dicen los JW? Bueno, ahorita dicen que no, pero ahorita vamos a ver. Si no eres JW, no eres salvo. Si no eres mormón, no eres salvo. Si no eres de la luz del mundo, no eres salvo. Si no eres adventista, no eres salvo. O sea, solo nosotros. Ese es el lema sectario. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Cuando nosotros sabemos que no, es Jesús quien dice quién sí, quién no. Pero igual discernimos. La práctica del pecado no va de la mano con la salvación. En la Iglesia Católica hay idolatría. Si Dios a su criterio considera que algún católico sea salvo, es a su criterio, pero la palabra dice que ningún idólatra va a heredar el reino de Dios. Entonces discernimos. Ahora, Libro de los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en la página 45 dice, Russell fue el fundador de los Testigos de Jehová. Nos apenó mucho el error de los pseudoadventistas que esperaban a Cristo en la carne y enseñaban que el mundo y todo cuanto hay en él, salvo los segundoadventistas, serían consumidos por el fuego. Es decir, el fundador de los Testigos de Jehová estaba de acuerdo que no se puede privatizar la salvación, ¿vale? Él estaba de acuerdo, pero él murió y llegaron personas nuevas que cambiaron todo. En la Watchtower del Heraldo de Cristo del 1 de julio de 1879 leemos, razonamos que si la venida, igual está hablando Russell, que si la venida de Cristo fuera para terminar el periodo de prueba y traer ruina irrevocable sobre el 99% de la humanidad, entonces apenas podríamos considerar deseable, ni tampoco podríamos orar con el espíritu apropiado, venga Señor Jesús, venga pronto. Da a entender la misma idea, no solo nosotros o no solo ustedes son salvos, eso le corresponde a Dios. Y en la Atalaya del 15 de mayo del 2006, en el artículo ¿está usted preparado para sobrevivir?, aquí vemos cómo ya empiezan a cambiar el argumento. Durante los años que procedieron a la destrucción del mundo antiguo en el diluvio, Noé fue un fiel predicador de justicia. En estos últimos días del presente sistema de cosas, el pueblo de Jehová está dando a conocer las justas normas divinas y declarando las buenas nuevas de que es posible sobrevivir y entrar en el nuevo mundo. Y tal como el arca sirvió para salvar a Noé y su devota familia, así también hoy la salvación depende de que tengamos fe y nos unamos lealmente a la parte terrestre de la Organización Universal de Jehová. O sea, está diciendo la salvación depende de que te unas a la JW. Pero en la pregunta que hicieron dijiste que no creen que los JW son los únicos salvos. Pero si te metes ves que sí. Entonces esa es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces esto es para que veamos que su postura de la JW es que solo ellos son salvos. Jehová salvó a Noé cuando llegó el diluvio, del mismo modo salvará a siervos bautizados fieles a la JW cuando llegue el fin de este mundo malvado. Así que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. Entonces insiste, solo los que se bautizan en la JW son salvos. Y leemos en el libro Usted para vivir para siempre en el paraíso de la tierra, no llegue usted, lector, a la conclusión de que haya diferentes caminos o sendas que usted pueda seguir para adquirir vida en el nuevo sistema de Dios. Hay uno solo, hubo una única arca que sobrevivió al diluvio. No varias embarcaciones, y habrá una sola organización, la organización visible de Dios, o sea, se refieren a ellos mismos, que sobrevivirá a la gran tribulación que tan rápidamente se acerca. Sencillamente no es cierto que todas las religiones lleven a la misma meta. Es necesario que usted sea parte de la organización de Jehová y haga la voluntad de Dios para recibir su bendición de vida eterna. Entonces insisten y recontrainsisten, solo si te bautizas con la JW y eres parte de los testigos de Jehová vas a ser salvos. Ahora, aquí hay que discernir. Está bien la analogía con lo que hace de la arca. Solo los que entraron al arca se salvaron. ¿Verdad? Mentira, ¿verdad? ¿Y hoy quién es la arca? Cristo. Es Cristo. El que da salvación es Cristo. Si estás en Cristo, sí eres salvo. Le quitan el lugar a Cristo y se ponen ellos. Eso es lo que hacen ellos. Quitan el lugar de Jesús. Porque Jesús es el que da salvación. Ninguna religión de salvación es Jesús. Pero cuando llega una religión, nosotros somos, perdóname,
tú eres anticristo, tú le quitas su lugar a Cristo, tú eres anticristo. Por eso lo tenemos que discernir. Ahora, el octavo tema, y es el último, penúltimo: trato sectario y no cristiano a expulsados y desobedientes. Este es un tema muy interesante, porque los testigos de Jehová, si tú eres, era por eso les decía, imagínense un niño de 6 años se bautiza. Si tú eres testigo de Jehová y te quieres salir, caso extremo, fuiste abusado. Te quieres salir y se entiende y se aprueba, o sea, ¿quién no lo haría? Te quieres salir, ¿qué te va a pasar? Y es lo que vamos a ver. Dejan los testigos de Jehová de tratarse con quienes ya no son de su religión, y ellos contestan, es en preguntas generales a la gente que entra a la página en general. No dejamos de tratarnos con quienes, tras haberse bautizado como testigos de Jehová, dejan de predicar y de reunirse con la congregación. Al contrario, nos esforzamos por reavivar su espiritualidad y por animarlos a regresar. Entonces, ¿les dejan de hablar? ¿Me dejas de hablar si me salgo? No, para nada. 3 doritos después. Leemos, expulsión. Si un cristiano comete un pecado grave, no se arrepiente y se niega a aceptar las normas de la JW, entonces no puede seguir formando parte de la congregación. O sea, nosotros te vamos a sacar. Tiene que ser expulsado. Cuando esto ocurre, los demás dejamos de relacionarnos con él y de hablarle. Ah, caray, pero 3 doritos atrás decías que no, pero 3 doritos después dices que sí. La expulsión protege el nombre de Jehová y a la congregación. También es una medida de disciplina que puede ayudar a la persona a arrepentirse para que pueda volver a Jehová. Esto es de interés, miren. Si tú tienes a toda... la JW te enseña, eres de JW, sí. No puedes tener amigos que no sean JW, y no te puedes relacionar con nadie que no sea JW, O sea, tu mundo es JW. Te pasa algo, te abusan o defiendes la fe genuina, contra eso te sacan, te expulsan, y todo tu mundo, toda tu sociedad, incluyendo a tu familia, tienen prohibido hablarte. Y al final dice, también es una medida de disciplina que puede ayudar a la persona a arrepentirse para que vuelva. O sea, es chantaje. Si te sales, te deja de hablar tu familia, no te salgas. Y por miedo, mucha gente no se sale. Aunque sabe que es una fe falsa, no te va a hablar tu mamá, no te va a hablar tu papá, no te van a hablar tus hermanos, tus amigos que creciste con ellos, te van a dejar de hablar. Eso es chantaje, eso no es de Cristo. Cristo no chantajea. Dice, decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso para que lleve a una conversión y tal vez hasta una amistad. Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada. Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. Tienen prohibido hablarle, porque nosotros en Cristo hemos tenido hermanos que han estado y después ya no están. ¿Y qué hacemos? Se les bendice en el nombre del Señor, se les insta que busquen de Dios, donde se congreguen, pero que sea de sana doctrina. ¿Cuándo crees que les vamos a dejar de hablar? ¿Eso es de Cristo? Claro que no. Dice, pero, ¿y si el expulsado es un familiar o nuestro amigo? Entonces entra en juego nuestra lealtad, no a la persona, sino a Dios. Mentira, es a la JW. Dios nos observa y sabe si estamos obedeciendo su mandato de no tener contacto con cualquiera que haya sido expulsado. O sea, te dicen, tienes que amar más mi organización y mis indicaciones que a tu hijo. Tienes que amar mis indicaciones. Si hablaras de Dios y las indicaciones de Dios, sí, estoy de acuerdo. Tenemos que amar más a Dios. Por sobre todo, a Dios, no a la JW ni a las religiones, a Dios lo tenemos que amar más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tu hijo, más que a tu hermano. Dice la palabra, el que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. O sea, Él es el primer lugar. Y Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. O sea, sí, tienes que poner a Dios en primer lugar. Pero aquí la JW te lo tuerce y dicen que es ellos, no Dios, ellos. Si no eres leal a mi organización, eres un pecador. Y eso ha destruido familias, obviamente. ¿Se imaginan si el que se salió es un adolescente que vive con sus papás? Se han ido de su casa, menores de edad se han salido de su casa. Obviamente eso entra en depresión, entran en ansiedad. ¿Cómo que creen que eso es de Dios? No. Claro que no. Dice, aunque nos duela, debemos evitar el contacto innecesario con un familiar expulsado.
sea por teléfono, mensajes de texto, cartas, correo electrónico o a través de las redes sociales. Cuando yo veía a los JW, la señora me decía que su hijo sí había salido. Y yo le decía, y no lo quisiera ver, y yo vi su semblante decaído. Sí, la verdad, sí lo quisiera ver, quisiera pues estar ahí en las convivencias con él. O sea, te das cuenta, y eso no trae gozo. No trae gozo. ¿Cómo les predicas si no los puedes hablar? Leemos, ¿está usted también excomulgado? Aquí, por ejemplo, resumiendo, Russell habla de que la excomunión que la Iglesia Católica habla es del diablo, porque no puedes usar ese tipo de tretas para usarlo como un arma para que la gente tenga miedo de salirse o de no obedecer tu autoridad, decía Russell. Vemos que Russell varias cosas no estaba tan perdido, pero después de que Russell muere vienen nuevos líderes y traen cosas nuevas. Ahora, ¿por qué te podrían expulsar? Apostasía, si en el tema de la apostasía entiéndase para ellos todo lo que no está de acuerdo a lo JW. Por ejemplo, si yo defiendo, ¿sabe qué, anciano? Yo de acuerdo a la palabra considero que Jesús es Dios, porque lo es en su naturaleza divina, lo es porque es el Hijo del Padre, es Dios y tiene la autoridad, tiene la adoración, no es un ángel, no es el arcángel Miguel, porque la Biblia lo dice y es digno de adoración. ¡Apóstata! Tú te tienes que sujetar a nuestra autoridad que viene de Dios y es infalible. Perdóname. Pero cuando tú estés en una situación donde en tu religión o en tu congregación se oponga la palabra de Dios, ¿qué haces? Es la palabra. Si a mí vienen y me meten una imagen de María y ahora vamos a adorar a María, les digo en amor, miren, idolatría acá y allá. No, yo soy autoridad y lo tienes que hacer. Mi autoridad es Dios. Y si tú desobedeces a tu autoridad que es Dios, yo no me tengo que sujetar a ti, yo me tengo que sujetar a Dios. Amén, gloria a Dios. Y yo no voy a caer en desobediencia por sujetarme a ti, desobedecer a Dios. Con la pena Dios les bendiga en bendición y en amor, pero pues Dios obre en ustedes y se arrepientan. Pero con permiso, yo necesito la doctrina de Dios. Por ejemplo, difundir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica, que para ellos es la JW, es el ejemplo que les acabo de dar. Que defiendas que el cuerpo gobernante no es la autoridad terrenal, o que Jesús merece adoración, te sacan si se enteran. Por ejemplo, yo cuando hablaba con los JW, gracias a Dios llegaron a la conclusión, yo junto con ellos, que Jesús sí es digno de ser adorado. Y lo aceptaron, que Jesús es digno de ser adorado. Pero si sus ancianos se enteraran de eso, lo sacan. ¿Y Jesús es digno de ser adorado? Sí, claro que sí. Los ángeles, dice la palabra, que los ángeles del cielo le adoran. El Padre dijo, adórenle todos los ángeles, todos. Pues cuánto más nosotros. Amén. Ahora, habla respecto a las personas que damos mensajes. Ahorita entraría yo ahí porque estoy dando mensajes en contra de la JW. ¿Cómo nos protegemos? Siguiendo los consejos de Jehová. La Biblia pide a los cristianos que eviten a los apóstatas, todo que no sea JW, que piense diferente al JW, o según otras versiones, que se aparten, permanezcan lejos o incluso huyan de ellos. Y fue de hecho lo que las personas con las que yo platicaba hicieron, ya no fueron. Más claro imposible. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un médico nos manda a evitar todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad mortal muy contagiosa? Ante una instrucción tan directa no nos cabe ninguna duda de que debemos seguirla rigurosamente. Pues bien, Jehová el gran doctor nos manda a evitar todo contacto con cualquier maestro desleal a la verdad, pues es alguien mentalmente enfermo. En palabras de ellos, yo soy mentalmente enfermo, y ustedes también, porque no son JW. ¿Qué procuran? Dicen ellos, no, yo no se vayan a ofender. ¿Qué procuran infectarnos con sus doctrinas? Como vemos, el mandato divino también es muy directo, pero estamos igual de decididos a seguirlo en todas las circunstancias. Dice, Satanás, el padre de la mentira, utiliza a quienes tiene bajo su control para difundir mentiras sobre Jehová y sobre nuestros hermanos. Por ejemplo, los apóstatas mienten y distorsionan la verdad sobre la organización de Jehová en Internet, la televisión u otros medios de comunicación. Estas mentiras forman parte de las flechas encendidas que emplea Satanás. Así como yo les dije, les presento el estudio del caso de abuso en Australia. Apostasía. Tú eres enfermo mental. No me dijeron, pero ahí lo dice. Tú eres enfermo mental y tú eres de Satán. Y ya, va. Entonces no inventes. Dice en 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta, que este es en el versículo en el que se quieren fundamentar ellos para ya no hablar a la gente que se desasocia.
que no os juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien escribe que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No os juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre nosotros. Pero aquí lo que es muy importante es entrar en contexto. Aquí se está hablando de un caso en particular donde un varón tomó a la esposa de su padre. Y a eso se está refiriendo. Si leemos versículos previos, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pero señora fornicación, tal fornicación cual ni aún se ha nombrado entre gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal ha de ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, aquí se está hablando de un caso pesado en particular. Y dice este caso tan pesado, que es alguien que dice que es hermano, que ustedes conocen, que ha comido con ustedes, y hace esta acción, vámonos. No, está mal. Y este tema de entregar a Satanás es: ¿le quieres dar a la carne? Dale, vete. ¿Te quieres ir con Satanás? Vete. Y él va a destruir tu carne, y Dios quiera que ya que estés destruido, lamentándote, ahí te arrepientas para que seas salvo. A eso se refiere. Pero aquí vemos que está hablando de un caso en particular. No puedes utilizar estos versículos para que una persona que ya no se congrega contigo, déjale de hablar, más si es tu familia también, o sea, no, ¿vale? Y por último, ya que es último, dice en 2 Juan 9:11, nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas tiene a Dios. El que sí permanece en estas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no le recibáis en su casa, ni los saluden. Aquí lo de interés, esto lo estamos leyendo en la versión de Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Aquí la palabra de interés es ni los saluden, porque el que los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Pero si leemos en otras versiones que no son las de los Testigos de Jehová, no dice ni le saluden, dice no le digas bienvenido, o sea, no lo invites a tu casa. No te está diciendo que a los que no comparten tu fe no los saludes, dice no los invites en tu casa. Como si no comparten mi fe, ¿cómo los convierto para Cristo si no los puedo ni saludar? ¿Qué testimonio les voy a dar? Ese cristiano amargado, creído, ni me saluda. No, nosotros tenemos que representar a Cristo, pero correctamente traducido, la palabra dice no le digas bienvenido, no le saludes. Y en 2 Juan 7:11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto es entrar en contexto y no aislar versículos. Se está hablando de anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que niegan que Jesús vino, los que niegan que Jesús resucitó. Estos son los anticristos, y a eso se refiere cuando tú les digas, que no les digas bienvenido. Y ven cómo tú en el versículo cambian la palabra para tener ese comportamiento discriminante con la gente que se sale. Entonces, cuando uno lee el contexto, por eso es importante no aislar versículos, ¿vale? Y en la contraparte, refutando, en Mateo 5:46-47 dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Es decir, la palabra te está diciendo, si nada más saludas a tus hermanos y si nada más amas a los que te aman, pues la gente del mundo hace lo mismo. Tú como cristiano tienes que amar al que te odia. Tienes que saludar y tratar bien a la gente del mundo también, e incluso a los que te odian. Dice la palabra: si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
nosotros como cristianos no podemos tener esa conducta. A ti no te hablo porque te saliste de mi congregación. A ti no, Fuchi, porque no piensas igual que yo. No, el cristiano no es así. En Lucas 6, 36, 37 dice: sed pues misericordiosos. ¿Ven misericordia en el trato que hace la JW? Claro, no hay misericordia, son malos. Como también vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Vemos lo opuesto a lo que la JW enseña. En 1 de Tesalonicenses 5, 14, 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vemos la postura opuesta que realmente es el fundamento cristiano. Y en Lucas 15, 21, 24 dice: y el hijo le dijo al padre: Padre, aquí es del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo. Contexto: había un padre y tenía 2 hijos. El hijo le dijo: oye, ya danos nuestra herencia, ¿no? De una vez. Y se las dio. Pues hubo un hijo que, teniendo el money cash, se fue al mundo. A lo que diríamos nosotros, se malgastó su dinero y se quedó sin nada. Tenía falsos amigos que estaban porque había, pero ya que no hubo, estuvo solo. Ya no tenía ni qué comer y se vio obligado incluso a comer lo que comían los cerdos y a trabajar para otro. Y se lamentó, dijo: en casa de mi padre tenía que comer y me servían. Y ya aquí estoy comiendo lo que comen los cerdos. Y él se humilló y regresó al padre humillado. Y él se sentía indigno, y aquí es donde él está hablando, ya humillado, ya arrepentido, y llega al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él venía arrepentido y humillado, pero el padre dijo a su siervo, aquí está el hijo, y le dijo esto, y a un siervo, o digamos un sirviente, le dice al siervo: sacad el mejor vestido, y vestidle a mi hijo, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es Dios cuando nosotros estamos en el mundo y ya nos damos cuenta del error que cometimos, que decimos: yo en mis fuerzas, yo pensé que esto era lo bueno, que el dinero, el poder, la fama, una noviecita, y vi que me fue mal. Llegas humillado ante Dios y le dices: Padre, perdón, porque yo creí que en mis fuerzas podía y no, todo me salió mal, todos me fallaron, pero aquí estoy. Y él te viste y te calza y dice: ven, y se goza, porque dice: este es mi hijo, estaba perdido, estaba muerto en espíritu y hoy ha revivido, ha vuelto y se goza. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, y vemos que es lo opuesto a la postura que tiene la JW, ¿vale? Yo creo ya lo dejaremos ahí, ya de hecho era el último punto, pero ya se nos acabó el tiempo, ya después lo podemos retomar, que es comportamiento propio de una secta, pero ya vimos prácticamente todo, ya nada más era como el ultimillo, ¿vale? Bueno, pues gracias a Dios por esta enseñanza. Entonces, habíamos dicho, somos defensores de la fe, no porque algo se haga bonito, es que sea verdad, todo lo tenemos que llevar a la palabra. Y un día van a tener un familiar, un amigo, un conocido que va a ser testigo de Jehová, y tenemos que dar defensa de la fe de acuerdo a la palabra, no para pelear, no para chocar, sino para ganar almas para Cristo, porque hay que entender, se van a perder si siguen en esas religiones que no son de Cristo, se van a perder. Entonces, por amor a ellos y por amor a Dios, nosotros tenemos que estar listos. Dice la palabra: estad siempre preparados para dar razón de la esperanza que viven ustedes, siempre con reverencia y mansedumbre a todo aquel que se las demande. ¿Vale? ¿Tú por qué no eres testigo de Jehová? Voy a dar razón de mi fe, reverencia y mansedumbre, voy. ¿Tú por qué eres aleluya? Voy a dar referencia de mi fe, con reverencia y mansedumbre, voy, pero tienes que dar defensa de tu fe. Tienes que dar defensa de tu fe, ¿vale? Amén. Bueno, vamos a orar para terminar.
Padre, te damos la gloria y la honra, Padre, porque pues tú nos permites, Señor, crecer cada día más en conocimiento, en entendimiento de tu palabra. Nos permite, Señor, conocer las religiones que hay en el mundo, religiones que no predican tu palabra y no predican a nuestro Señor Jesucristo. Religiones que hacen que mucha gente se pierda y caiga en condenación, y que aún en esta vida les hace pasar por situaciones tan difíciles, Padre. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú nos mandas a predicar esa verdad a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar, a exhortar en tiempo y a destiempo, Padre. Y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros para que podamos ser unos enérgicos defensores de la fe, que lo hagamos siempre con pasión, ardientemente, como dice Judas. Señor, ayúdanos, Padre, a entender la importancia que esto tiene, Señor, y a que no hay nada más preciado para ti que las almas de nuestros prójimos. Y así como nos mandas amar al prójimo, por amor les tenemos que predicar, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, y pues pedimos que el resto del día sea de acuerdo a tu voluntad. Tú pongas la palabra que se ha de compartir, las alabanzas que habemos de levantar a tu bendito y santo nombre, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén quiere decir así sea, así sea. Amén. Sí, gloria a Dios. Eso era lo que nos faltaba.